Mi nombre es María Colmenares, estudiante de la carrera Comercio Exterior de la Universidad Simón Bolívar. Les voy a hablar sobre el Convenio de Viena 1969 y el Convenio sobre el Derecho del Mar de 1958 y 1982. También sobre el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar. El convenio de Viena fue redactado bajo la Comisión de Derecho Internacional por un grupo de personas expertas en derecho internacional nombradas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para desarrollar y codificar el derecho internacional. El tratado tomó en cuenta la costumbre internacional que ya existía sobre cómo realizar un tratado. Es decir, se tomó en cuenta esa práctica de los estados que ya se consideraban obligatorias al momento de realizar un tratado internacional. Es por esto que mucho del contenido de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados reflejan la costumbre internacional y mucho del contenido en la Convención de Viena le aplica incluso a estados que no han ratificado la Convención porque ya es costumbre internacional. El tratado contiene las normas básicas en materias de celebración y aplicación de los estados entre organizaciones internacionales o exclusivamente entre estas últimas. También se siguen las líneas del Convenio de Viena de 1969, con adaptaciones a la característica de las organizaciones internacionales. La Convención de Viena de 1986 amplió la definición de contrato para incluir acuerdos internacionales firmados por organizaciones internacionales. Un instrumento debe cumplir ciertos criterios para ser considerado un tratado, en el sentido general. Primero, debe ser documento vinculante, es decir, la parte que celebran el acuerdo acuerdan crear derechos y obligaciones legales, y en segundo lugar, el instrumento debe ser considerado por un Estado o una organización internacional autorizada para celebrar tratados. En tercer lugar, esta cuestión debe ser regulada por el derecho internacional. El Convenio sobre el Derecho del Mar en 1958 y 1982. Desde 1930 se inició un gran esfuerzo para ordenar y sistematizar el conjunto de reglas y principios para regir los diversos usos del mar. Esto dio como resultado las 4 convenciones de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, la alta mar y pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar. Por último, la plataforma continental. El derecho del mar, elaborado por la primera conferencia, fijó con precisión los derechos y obligaciones de los estados. No obstante, algunas cuestiones no se reglamentan claramente, como fue el problema de la anchura del mar territorial. La conferencia había recibido un mandato para codificar el derecho consuetudinario, pero apenas entrado en vigor algunas de sus normativas se habían convertido en obsoletas. El problema de esta conferencia fue que no se pudo predecir los cambios políticos y económicos que se iban a conseguir. La segunda conferencia sobre el derecho al mar se llevó a cabo en Ginebra en 1960. Esta se realizó con el objetivo de tratar de solucionar los inconvenientes. Aunque esto se realizó sin éxito, el problema de la anchura del mar territorial, durante el desarrollo de la conferencia surgieron nuevos desacuerdos sobre definiciones y se añadieron nuevas necesidades a ser completadas en el derecho del mar, tales como lo son la investigación científica y la lucha contra la contaminación, aspectos que exigen normas jurídicas específicas. La tercera conferencia en las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar se trabajó durante 9 años, desde 1973 a 1982, y sin duda alguna entrará en la historia como la conferencia más impactante, tanto por su duración
y por el número de delegaciones que participaron en las deliberaciones, como por el número de temas tratados y la extensión de su campo en la aplicación que cubre 70% del planeta. Las convenciones de Ginebra de 1958 reconocían diferentes zonas marítimas, como lo eran las aguas interiores, mar territorial y la zona contigua, la alta mar y la plataforma continental. La Convención de 1982 agrega la zona económica exclusiva, la zona internacional de los fondos marinos y la zona que cubre las aguas archipelágicas. El Tratado sobre el mar territorial en 1958 preveía la posibilidad de establecer una zona contigua de 12 millas náuticas desde la línea de base, pero la tercera conferencia sobre el derecho del mar decidió permitir que los estados costeros extendieran la zona contigua a 24 millas náuticas. Esto ha permitido a los estados costeros ampliar la zona contigua a 24 millas náuticas. Se determina la liberación de los mares y mar territorial. Fueran el centro de la polémica sobre el uso del mar. Los convenios de Ginebra de 1958 reconocen diferentes zonas marítimas, como son las aguas interiores, las aguas territoriales, las aguas contiguas, el alta mar y plataforma continental. La Convención de 1982 añadió zonas económicas exclusivas, zonas internacionales de fondos marinos y aguas archipelágicas. Todas las áreas bajo jurisdicción nacional están definidas por las líneas de base que pueden ser planas o rectas. Estas líneas son el punto de partida para determinar los límites de las aguas territoriales, zonas adicionales, zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y mares insulares. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los Océanos. Esta fue aprobada tras 9 años de trabajo el 30 de abril de 1982 en Nueva York, Estados Unidos, y está abierta a su firma por parte de los estados el 10 de diciembre de 1982 en Bahía Montego, Jamaica. Su sesión plenaria de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la 60 ratificación. El Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar. La Conferencia Intergubernamental para el Convenio sobre el Vertimiento de Desechos en el Mar, que se celebró en Londres en noviembre de 1972 por invitación del Reino Unido, aprobó ese instrumento, al que generalmente se conoce como Convenio de Londres. Este convenio es uno de los primeros convenios internacionales para la protección del medio marino de las actividades de los seres humanos. Este entró en vigor el 30 de agosto de 1975 y desde el 1977 ha sido administrado por la OMI. El Convenio de Londres contribuye al control de la prevención internacional de la contaminación del mar mediante la prohibición del vertimiento de determinados materiales potenciales peligrosos. Por otra parte, es necesario un permiso especial previo al vertimiento de estos materiales identificados, así como un permiso general para el vertimiento de todos los demás desechos y materiales. Estos se adoptaron en 1993 y que entraron en vigor en 1994. Se prohibió el vertimiento en el mar de desechos radioactivos de baja actividad. Por otra parte, en las enmiendas se establece la suspensión gradual de la evacuación de desechos industriales en el mar, la cual cesó el 31 de diciembre de 1995 y al mismo tiempo se prohíbe la incineración de desechos industriales en el mar. En 1996, las partes adoptaron el protocolo de 1996 relativo del Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias. En 1972 se conoce como el Convenio de Londres y que entró en vigor en 2006.
El protocolo que se supone que reemplazará el convenio de 1972 representa un cambio de criterio importante sobre la forma de reglamentar la ubicación del mar como depósito de materiales de desecho. En lugar de establecer cuáles son los materiales que no podrán verterse, se prohíbe todo vertimiento, excepto la de los desechos aceptables que figuran en la llamada lista de vertidos permitidos, contenida en un anexo de protocolo. El objetivo del convenio y el protocolo de Londres es el fomentamiento del control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar. Las partes contratantes tomarán medidas efectivas para prevenir la contaminación del medio marino causada por el vertimiento en el mar. El propósito del Convenio de Londres radica en el control de todas las fuentes de contaminación del mar y la prevención de la contaminación del mar mediante la reglamentación de vertimientos de materiales de desecho. Se aplica un planteamiento denominado lista negra y gris a los desechos cuyo vertimiento en el mar pueden considerarse en función del peligro que presentan para el medio ambiente. El vertimiento de los desechos que se figura en la lista negra está prohibido. Para el vertimiento de los materiales enumerados en la lista gris se exige un permiso especial expedido bajo un criterio control por una autoridad nacional designada y a condición de que se cumplan ciertos criterios. Todos los demás materiales y sustancias pueden verterse tras haberse expendido un permiso de carácter general. El propósito del protocolo es similar al convenio, pero el protocolo es más restrictivo. Se ha incluido un planteamiento preventivo como obligación general y se ha adoptado un procedimiento correspondiente a la lista de vertidos permitidos cuya aplicación implica que todo vertimiento está prohibido a menos de que se permita explícitamente la incineración de desechos en el mar está prohibida y la exportación de desechos para su vertimiento o incrementación en el mar también está prohibida. Muchas gracias.